No, Sí, ya. lo siento a todos y buenos días a todos. Muchísimas gracias por su invitación, muchísimas gracias Alexandra, gracias a la Científica del Sur y gracias a todo el equipo de Youth Verum. Bueno, voy a decir una palabra sobre la doble transición digital y ecológica y cómo encaja la transición digital con los objetivos del Green Deal. Y bueno, transición digital, transición ecológica. Este es el proyecto de doble transición que promueve la Comisión Europea desde varios años. El proyecto europeo consiste en vehicular estas dos cuestiones y hacer de ella el motor de un cambio en la sociedad, porque es efectivamente un cambio de sociedad que se anuncia con la idea de transición. Y la idea implica algo fundamental, estructurante, es un cambio de modelo, quizás incluso de sociedad. Eso puede considerarse una determinada visión política del proyecto europeo. Vincular una transición a la otra significa también tener una visión global de la política europea, mientras que la Unión Europea se ha contentado a menudo con estrategias algo dispersas, a menudo parciales y en general carentes de la verdadera ambición política. Las causas de esta forma de concebir la acción europea, que durante mucho tiempo impidió un verdadero proyecto político europeo, son bien conocidas. Son políticos. La dificultad de la Unión Europea para encontrar un consenso político fuerte que apoye un proyecto de este tipo, las visiones heterogéneas del papel de la Unión Europea, el deseo de los estados de mantener el control de las opciones políticas y la ausencia de una figura política importante al frente de las instituciones europeas. También son jurídicas. La naturaleza jurídica incierta de la Unión Europea, el carácter sectorial de las competencias atribuidas a la Unión Europea, las limitaciones vinculadas a la fragmentación de las bases jurídicas que conducen a un enfoque fragmentado de las políticas europeas. En una palabra, siempre ha habido políticas europeas en el sentido jurídico, pero no una verdadera política en el sentido político y mucho menos en un proyecto político europeo. Entonces, esta doble transición actual es un signo de una determinada visión política de la Unión Europea, o se trata únicamente de otra estrategia económica para legitimar la transición digital, vinculándola a la transición ecológica. La pregunta merece plantearse, ya que estas dos transiciones pueden parecer contradictorias. Por supuesto, los efectos de optimización de la tecnología digital son casi intuitivos. El Green Deal, o sea, es el proyecto ecológico europeo. O sea, el Green Deal destaca cómo las tecnologías digitales son cruciales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del Green Deal en una amplia gama de sectores. La inteligencia artificial, la 5G, la computación en la nube y el Internet de las cosas pueden acelerar y optimizar el impacto climático del cambio climático y las políticas medioambientales. El Green Deal también puso de relieve el valor de la digitalización para el control a distancia de la contaminación del aire y del agua, de la deforestación, el seguimiento y la optimización del uso de la energía y de los recursos naturales. Sin embargo,
A primera vista, uno no puede evitar sorprenderse por una forma de incompatibilidad entre el desarrollo de la tecnología digital y los objetivos del Green Deal. El acoplamiento de estas dos transiciones no es evidente. Lo que llama la atención es obviamente la huella medioambiental de las tecnologías digitales. Frente a las dos transiciones, se hace evidente la necesidad de que el sector de las nuevas tecnologías reduzca su huella medioambiental. En primer lugar, es un sector con una huella de carbono muy grande que emite muchos gases de efecto invernadero. El impacto de la tecnología digital en el medio ambiente ya es considerable y obviamente irá en aumento. Las estimaciones varían, pero las tecnologías digitales representan 8% y entre 8 y 10% del consumo energético de la Unión Europea y entre aproximadamente 4% de las emisiones de gases de efectos invernadero. En segundo lugar, y contrariamente a la dematerialización imaginaria que transmite el sector digital, que levitaría sobre una nube, se trata de un sector que consume muchos recursos naturales y materias primas escasas. Los equipos informáticos, los centros de datos, las explotaciones mineras y los objetos conectados, lejos de inscribirse en una lógica de desmaterialización, consumen una cantidad desmesurada de recursos naturales. La extracción de estos minerales y de metales raros genera mucha contaminación y consume muchos recursos hídricos. El contexto geopolítico también entra en este debate, así, más allá del acceso a materias primas críticas, la capacidad de definir normas medioambientales y sociales que garanticen la sostenibilidad de las actividades de extracción, refinado, reciclaje y producción de energía sería esencial en el nuevo contexto geopolítico. El número de componentes de los equipos informáticos es cada vez mayor y su consumo aumenta con el tiempo. Estos productos informáticos, cuya obsolescencia suele estar programada, también se reciclan muy poco. En la Unión Europea, solamente 15% de estos residuos se recicla adecuadamente. Existe pues un problema fundamental de reutilización de los equipos informáticos. Además, tenemos lo que denominamos la ley de Moore, la ley de Moore. Es decir, las nuevas aplicaciones tecnológicas crean la necesidad de renovar los equipos utilizados. La ley de Moore equipara la potencia de cálculo con la multiplicación de hardware utilizado, aunque algunos trabajos recientes demuestran que esta ley no es insostenible, al demostrar que la potencia informática parece poder desarrollarse en tecnologías menos perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo, los ciclos de innovación son cada vez más cortos, lo que contribuye a acelerar las sustituciones de equipos que se convierte en una importante fuente de residuos. Hubo un desarrollo anárquico de infraestructuras físicas que implicaban un consumo considerable de energía,
antes de que algunos estados empezaran a tomar la medida de las consecuencias medioambientales de estas infraestructuras, prohibiendo, por ejemplo, las explotaciones mineras. Más recientemente, con las crisis energéticas, la atención se ha concentrado en los centros de almacenamiento de datos o nubes, que son infraestructuras en las que el consumo de energía es considerable. Además, existen varias técnicas de refrigeración, pero implican un consumo de agua muy elevado en un contexto en el que el mundo está tomando conciencia de la importancia de este recurso. Es toda la cadena de valor digital la que está en juego, e incluso podríamos añadir los usos y modos de consumo, renovación frecuente de los equipos, streaming, etc. Por lo tanto, es necesario pensar en la tecnología digital con vistas a la sostenibilidad y concebirla de forma global, incluidos los usos digitales, para evitar lo que llamamos los efectos rebote, generalmente observado. Así, es la idea que un factor de reducción de la contaminación puede dar lugar a una nueva fuente de contaminación o a un uso excesivo. Así, si bien el paso a la 5G, ¿il llamas así la 5G? ¿Se dice así la 5G en español? Perdón. 5G. 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 El paso a la 5G permitirá ahorrar energía y ancho de banda. La reducción de la huella medioambiental que permite esta tecnología se verá probablemente anulada por la renovación de los equipos para utilizarla y por un efecto rebote vinculado al aumento de los usos. Videojuegos, streaming, realidad virtual, metaverso, etc. Parece necesario un enfoque conductista de la ley para regular el uso. En estas condiciones, ¿qué pensar del proyecto europeo? Se trata de un proyecto políticamente astuto que permite poner en marcha la transición ecológica, proyectando la idea de una sociedad que progresa y se moderniza, y al mismo tiempo descartando así sutilmente el espectro inconsciente del modelo Amish. Es nuestro presidente de la República que había utilizado esta imagen. O es una forma de enmascarar algunos de los problemas de estas transiciones, presentándolas juntas. Existe una especie de desconexión entre las medidas que pretenden mitigar el impacto medioambiental de la tecnología digital y el discurso político sobre las externalidades positivas de la tecnología digital en el medio ambiente. El énfasis excesivo en lo que lo digital puede aportar al Green Deal también eclipsa la dinámica recíproca de cómo la transición verde transformará a su vez el sector digital. Este abandono es quizás solo aparente, enmascarando otra cuestión importante de la doble transición, que en realidad sería una triple transición. Bueno, mi primer punto es sobre el objetivo de la doble transición, la promesa de la transición digital para alcanzar los objetivos del Pacto Verde, del Green Deal. Tras el lado un tanto oscuro de la huella medioambiental de la tecnología digital,
cambiamos de universo. Hablar de cómo la tecnología digital puede ayudar a los ciudadanos a alcanzar estos objetivos verdes nos lleva a otro mundo, es el de la promesa del progreso y de un futuro mejor. De este modo, la medicina predictiva evitaría muchas enfermedades, la agricultura de precisión eliminará los pesticidas, la movilidad conectada haría más fluidos todos nuestros desplazamientos, las redes inteligentes optimizarán el recurso energético, modelar el mundo permitiría restaurar los ecosistemas y prevenir las catástrofes naturales. Y también la industria 5.0 eliminará el despilfarro y mejoraría la ergonomía en el trabajo. Mejoraría. Mejoraría la ergonomía del trabajo. Y, por ejemplo, los pasaportes digitales de productos serían clave para una economía más circular e incluso el soldado aumentado que aniquilaría las pérdidas humanas en los conflictos humanos. Bueno, todas estas perspectivas. Hay una transversalidad desde la doble transición en las políticas europeas. Esta impresión de revolución digital como un cuento de hadas que se encuentra ahora en todas las políticas europeas. No hay una comunicación de la Comisión sin evocar este objeto. Por ejemplo, en la política energética y las redes de energía inteligentes, en el objetivo de descarbonización y neutralidad climática, la política energética es la cuestión más fundamental. El sector energético representa 75%. 75. Yo tengo un francés belga, 75. Así que tengo un francés belga. Ah oui, en belge. Un poco a la suma de... Lo aprendí el francés de Francia, pero mi francés en el terreno es belga, así que 75. 75 de las emisiones de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Es mucho. Esto dista mucho el compromiso de no perjudicar del Pacto Verde. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero exige un mayor uso de fuentes de energía renovable y una mejora de la eficiencia energética. Es en este segundo aspecto donde cristalizan los retos de la doble transición. La transformación digital del sistema energético implica tecnología avanzada, infraestructura de red inteligente y espacio para compartir datos. Y esta transformación también vinculada a los cambios en los modelos de producción y de consumo de energía. Avanzamos hacia un sistema en el que la generación y el almacenamiento de electricidad están mucho más distribuidos y descentralizados. Por un lado, la Internet de los objetos es un medio para que los consumidores gestionen mejor su consumo de energía. Por un otro lado, la Internet de los objetos permite optimizar operaciones de captación de energía en los edificios. Este ejemplo también muestra los nuevos retos de esta transición energética en términos de ciberseguridad y de protección de la privacidad. La estrategia de integración del sistema energético se basa en gran medida en un sector energético más interconectado.
La idea es de cambiar de modelo. Y así pues, el sistema energético está estructurado en torno a cadenas de valores energéticas paralelas y verticales que vinculan estrechamente los recursos energéticos a sectores específicos. La idea es de la integración de todos los sistemas energéticos y se refiere a un funcionamiento global del sistema. Y este nuevo modelo sería más circular, más eficiente desde el punto de vista energético. Aquí es donde entra en juego la reutilización del calor residual de los centros de datos. Este modelo sería también multidireccional, en el sentido que los consumidores tienen un papel central en la regulación del sistema. Un ejemplo es el vehículo a red, que ilustra este modelo distribuido. Se trata de vehículos eléctricos que se conectan a la red eléctrica y funcionan como unidades de producción de energía. La batería de estos coches eléctricos está diseñada como una unidad de producción descentralizada que funciona de forma ambivalente, o sea, utilizando la energía de la red, pero también recíprocamente poniendo energía a disposición de la red. Y este sistema integrado permite intercambios de energía entre distintos sectores y los consumidores intercambian energía en sistemas inteligentes de calefacción y de refrigeración urbana. Refrigeración. Sí, y calefacción para mí, ahora mismo. Y sí, además... entiendo. La crisis energética está fuerte. Sí. Y la tecnología blockchain también permite a los productores y consumidores de energía gestionar de forma autónoma el consumo energético dentro de comunidades locales de forma autorregulada. Y toda esta integración del sistema energético se logra a través de la digitalización que posibilitará estos flujos. Otro ejemplo en la política industrial, por ejemplo, es que no... Bueno. La política industrial, lo que está en juego en la doble transición de la industria es considerable, ya que este sector, con su preocupante huella medioambiental, es uno de los principales actores de la economía mundial y al mismo tiempo en el corazón de la automatización de las líneas de producción que están cambiando la faz de la industria. La digitalización del sector industrial se plantea así como un elemento de sostenibilidad de las cadenas de producción optimizadas gracias al Internet de los objetos, al mantenimiento predictivo y la robótica. Unos ejemplos para ilustrar esta idea. Los pasaportes digitales de productos permiten una mejor trazabilidad de materiales, componentes y de principio y hacen posible modelos de negocios circulares. Y la creación de estos pasaportes digitales de producto debe proporcionar información sobre el origen del producto, su durabilidad, su composición, las formas de reutilización, las posibilidades de reparación y de desmontaje y su tratamiento al final de su vida útil. Y estos datos también podrían utilizarse para cartografiar los recursos y controlar las transferencias de residuos. Y también podemos evocar los gemelos digitales que facilitarán el diseño de procesos o productos o edificios más sostenibles.
Y en segundo lugar, la estrategia industrial se basa en toda la cuestión de la innovación industrial. Es que el sector siderúrgico se considera como uno de los pilares industriales de la transición dual. Es un medio de reducir las emisiones de CO2. Y así las tecnologías digitales se consideran un elemento fundamental para la transformación industriales de alto consumo energético, para la automatización, mayor eficiencia de los recursos, con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que son tecnologías estratégicas para el desarrollo de materiales. La tecnología blockchain también puede ayudar a rastrear las cadenas de suministro y la huella carbono de los productos. Y esto se suma a la tecnología que permite industrias más circulares, que es la clave del Pacto Verde. También hay cosas en la política agrícola común, la agricultura de precisión, o sea, la agricultura aumentada por la inteligencia artificial, que debería conducir a una reducción del uso de pesticidas y a la optimización de estas actividades mediante una mejor previsión de las cosechas, por ejemplo. La agricultura mejorada es el resultado de una serie de soluciones digitales. Por ejemplo, el mayor uso de la teledetección in situ para adaptar los tratamientos a condiciones específicas y de servicios comunitarios basados en datos espaciales podría reducir el consumo de agua, de pesticidas, fertilizante y energía. Y los gemelos digitales proporcionarán datos para gestionar la diversificación de productos y utilizar la biodiversidad funcional para replantear la gestión de plagas. La computación cuántica combinada con la bioinformática y la genómica vegetal puede mejorar la comprensión de los procesos biológicos y químicos necesarios para reducir el uso de pesticidas y fertilizantes. Por lo tanto, era natural que la doble transición se integrara en la aplicación de la política agrícola común. Y así que hay reglamentos que imponen a las autoridades de referirse a datos medioambientales para afinar la toma de decisiones. Y bueno, hay muchas decisiones en este sentido. También hay un plan cero contaminación, cero polución, que incluye toda una serie de herramientas digitales con iniciativas en este sentido y en particular para la preservación de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas naturales. Las perspectivas de restauración de la biodiversidad que ofrece la inteligencia artificial y la modelización del sistema terrestre que permite, basada en un conocimiento más preciso de los océanos, los bosques, la calidad del aire, la fauna, la flora, son prometedoras. La utilización inteligente de los ecosistemas permitirá comprender la dinámica y la evolución de estos ecosistemas a partir de la realidad de su complejidad biológica, optimizar la gestión de nuestros recursos y en particular los energéticos, preservar nuestro medio ambiente y favorecer la biodiversidad. Y el desarrollo de la inteligencia artificial
puede dar lugar a la aparición de nuevas formas de mantenimiento de los espacios naturales a proteger, tanto terrestre como marítimo. Por ejemplo, hay robots autónomos para cazar estrellas de mar invasoras, hasta invasoras. 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 y barreras inteligentes para desviar la fauna con el fin de preservarla. Bueno, hay muchas posibilidades de desarrollar nuevas formas de interactuar con la naturaleza, más adaptivas y más respetuosas. Y hay una modelización terrestre y oceánica. Es una iniciativa Green Data for All que forma parte de este proyecto de doble transición y que consiste a actualizar los datos ambientales, geoespaciales y acceso público a la información medioambiental. Hay una estrategia que llamamos economía azul, Blue Economy, que utiliza la transición digital como herramienta de conocimiento de los océanos para ayudar a proteger estos ecosistemas marinos y la biodiversidad. Los trabajos de digitalización de los océanos, como el Digital Twin Ocean, diseñado para ser el gemelo digital de los océanos, deberían ayudar a abordar los complejos cambios medioambientales mediante el seguimiento y la simulación de la evolución de los océanos. Bueno, y tenemos también un proyecto para el seguimiento y la notificación de datos forestales también, por ejemplo. El objetivo es proporcionar acceso abierto a información detallada, periódica, sobre el estado y la gestión de los bosques en la Unión Europea. Y la Comisión quiere un marco para el seguimiento integrado de los bosques europeos que se base en tecnología de teledetección y datos geoespaciales integrados con el seguimiento terrestre para mejorar la precisión del seguimiento. Es una gestión forestal e inteligente. Y además hay cosas también en la pesca y la economía azul, la Blue Economy. Dos ejemplos rápidamente, la cuestión de los puertos que se han convertido en importantes redes de conectividad. Y hay un papel cambiante de los puertos como centros energéticos para la economía circular, para los cables submarinos, para la industria, etc. Y en segundo lugar, en relación con la gestión sostenible de los recursos pesqueros y el cumplimiento de las normas de la política pesquera común. Y la transición digital puede ayudar a reducir las capturas no deseadas y los descartes mediante técnicas de pesca más selectivas. Y tenemos, por ejemplo, los reglamentos de control de la pesca que puede pasar por estas medidas tecnológicas. También hay muchas cosas en el lado de la movilidad sostenible y conectada. El Green Deal subraya que la neutralidad climática está estrechamente vinculada a la cuestión de la movilidad sostenible e inteligente. Son sistemas inteligentes de gestión del tráfico que posibilitan la digitalización y permite nuevos servicios de movilidad sostenible para reducir la congestión y la contaminación, especialmente en zona urbana. Y bueno, se puede desarrollar una
multimovilidad sin fisura, es la idea de la automatización en zonas urbanas y suburbanas. Y es el proyecto es el desarrollo de la movilidad como servicios. Bueno, es la expresión consejada por este sistema de transporte inteligente que deben permitir regular la distribución del tráfico para reducir las emisiones de carbono. Y estas formas de movilidades formarían parte de un objetivo de sostenibilidad por efectos de optimización, por ejemplo. También hay cosas en el transporte ferroviario y aéreo, y el supuesto de las políticas europeas es la correlación entre la automatización de los sistemas de gestión del tráfico por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo, y el objetivo de descarbonización. Cada sector tiene sus especificidades, pero la idea general es que mejorar la fluidez del tráfico y la congestión podría reducir significativamente las emisiones de carbono. Y bueno, hay bastante instrumento para desarrollar este marco reglamentario y acompañar estos avances tecnológicos. Y se trata, por ejemplo, de específicas técnicas coherentes con los retos tecnológicos y, bueno, por ejemplo, también permitir el despliegue de drones. Y la Comisión ha propuesto completar el marco legislativo para una estrategia sobre los drones y que pueden, el objetivo es garantizar que los drones, a través de la digitalización y de la automatización, allanen el camino hacia nuevos servicios de transporte sostenibles. Bueno, y esto comienza con los objetivos de conectividad y despliegue óptimo de la infraestructura 5G. Y en este sentido, la adopción próxima de la ley de inteligencia artificial desarrolló una IA de conciencia con la creación de lo que llamamos sandbox normativo para fomentar el desarrollo de sistemas autónomos innovadores. Bueno, hay también una política industrial para sostener este objetivos. Mi segundo punto, si estoy hablando mucho, me dice. Porque no sé. No, al contrario, es un placer. Cuánto tiempo tengo para estas cosas. Mi segundo punto es las condiciones del objetivo. ¿En qué condiciones puede lograrse la doble transición? Hay una condición reflexiva, es la gobernanza de los datos, y también supongo que hay una condición olvidada, la gobernanza digital ecológica. La condición pensada es la de la gobernanza de los datos, enlace entre datos y soluciones numéricas. Para que lo digital cumpla estos objetivos del Green Deal que hemos evocado, el requisito previo esencia es la de gobernanza de datos. El Green Deal subrayó que la accesibilidad y la interoperabilidad de los datos están en el centro de la innovación impulsada por los datos. Estos datos, y con también infraestructuras digitales, por ejemplo, superordenadores, redes en la nube, ultra rápidas, etc. Las soluciones de inteligencia artificial
facilitan la toma de decisiones basada en pruebas y mejoran la capacidad de comprender y abordar los retos medioambientales. Y los datos digitales son esenciales para desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Y todos los proyectos de esta doble transición se basan en la inteligencia artificial. Movilidad desconectada, calefacción inteligente, sistemas autónomos, industrias autonomizadas. El proyecto se basa totalmente en la IA. Y para desarrollar los sistemas de IA, el primer paso es disponer de datos. Y además, para que los sistemas de IA sean fiables, se necesitan cantidades considerables de datos. Una grande cantidad de datos y además de datos de buena calidad. Y todo el proyecto político de doble transición solo podría realizarse si se ponen datos suficientes a disposición de todos los que desarrollan innovaciones tecnológicas. Por ello, un segundo proyecto, esta vez bastante jurídico, se basa en esta doble transición. Proyecto europeo de puesta en común y de circulación de datos. Una vez organizado este intercambio de datos, cabe prever la creación de una cadena de valor a partir de ellos para desarrollar aplicaciones inteligentes. Hay un marco jurídico de estos flujos de datos. Desde el punto de vista jurídico, el proyecto de espacio europeo de datos es difícil de entender, ya que afecta a datos de naturaleza muy heterogénea, que se rigen por regímenes jurídicos diferentes. Bueno, hay datos que deben abrirse en virtud de la política de Open Data, de datos abiertos. Hay datos personales, hay datos no personales, algunos de los cuales pueden estar sujetos a derecho, por lo tanto a limitaciones, como datos comerciales, confidenciales, datos amparados por el secreto estadístico, datos protegidos por derecho de propiedad intelectual, en posesión de tercero, incluidos secretos comerciales. Además, hay datos sintéticos, es decir, creados artificialmente para entretener a las IA. Estos datos pueden pertenecer a particulares, sensores personales, dispositivos conectados, etc. Pueden pertenecer a empresas, asociaciones o al sector público. Por ejemplo, los datos climáticos y meteorológicos necesarios para la agricultura de precisión, la movilidad inteligentes o incluso las ciudades inteligentes se componen de datos del campo como de datos del terreno, datos meteorológicos clásicos y nuevos tipos de datos, coches, estaciones meteorológicas conectadas, sensores personales, y en todos estos datos las cuestiones jurídicas no son obviamente las mismas. Entonces, el objetivo de las instituciones europeas es crear una libre circulación de datos en la Unión, lo que incluye la creación de un espacio europeo de datos. Aquí es donde la gobernanza de datos puede ayudar a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. La cuestión es el acceso a los datos y las posibilidades de reutilizaciones de los mismos. Esto no agota la cuestión de la gobernanza de datos, que también se aplica a cuestiones de almacenamiento de datos, de
portabilidad, de interoperabilidad de datos, de ciberseguridad, de cumplimiento de la legislación, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una serie de textos. Y tal vez es interesante reflexionar sobre la noción de datos de interés general. Bueno, en este momento no existe en el derecho positivo, pero una de las primeras ideas que surgieron para estos datos de gran importancia en materia medioambiental fue considerar la idea de datos de interés general que podrían ser objeto de un régimen jurídico general, en particular los datos abiertos. Considerar estos datos como una especie de bien común que justificaría la aniquilación de derechos particulares para ponerlos a disposición de todos. Por ejemplo, datos sobre el consumo energético, clima, meteorología, biodiversidad, recogida o tratamientos de residuos, agricultura, etc. Y bueno, hay una estrategia europea de datos desde 2 o 3 años y la idea es proponer crear un verdadero mercado único de datos donde estos, personales como no personales, pueden movilizarse dentro de un marco jurídico que garantice la seguridad de su uso y de su reutilización. Bueno, hay la ley de gobernanza de datos, es un reglamento adoptado el año pasado. Esta ley de gobernanza de datos es el marco general de circulación de datos con el fin de fomentar su puesta en común voluntaria. Este modelo de intercambio de datos no tiene equivalente en el mundo, bueno, creo, pero me dice si no es el caso, y se aleja deliberadamente de la lógica de la patrimonialización de los datos y propone herramientas colaborativas y participativas, incluso el altruismo de los datos. Y este marco europeo de gobernanza de datos pretende generar confianza entre particulares y empresas en relación con el acceso, el control, el intercambio, el uso y la reutilización de datos, en particular mediante diseño de mecanismos adecuados para que los interesados conozcan y ejerzan sus derechos. Bueno, hay algunos sistemas. Eso es el marco general. Hay también un proyecto de espacios de datos sectoriales. Estos espacios europeos de datos abarcan ámbitos como el Green Deal, la industria manufacturera, la agricultura, la sanidad, los datos financieros, la movilidad, la energía, etc. Y estos espacios de datos serían marcos interoperables con fines o sectores específicos y deben superar los obstáculos jurídicos y técnicos que limitan el intercambio de datos, estableciendo normas comunes e imponiendo infraestructura. En la práctica, esto significa desplegar plataformas de intercambio de datos y trabajar en la accesibilidad, la calidad y la interoperabilidad de datos. Bueno, hay mucho proyecto en estos lados, pero no tengo el tiempo de hablar de todo. Una última palabra sobre la condición un poco olvidada
y es mi último punto, la condición olvidada de gobernanza digital. La idea de una gobernanza verde del mundo digital plantea la cuestión de cómo limitar los impactos ambientales del mundo digital a través del derecho. Puede decirse que poco ha cambiado al nivel europeo, lo que hace que el discurso político sobre la doble transición sea un tanto unívoco. Las escasas medidas adoptadas en Europa contrastan con el planteamiento adaptado a la escala nacional y en particular la escala francesa. Bueno, en Francia hay cosas como una ley destinada a reducir la huella medioambiental de la tecnología digital. Pero al nivel europeo, ¿qué vemos? El Green Deal anunció una serie de vías, pero en práctica las medidas adoptadas son pocas. Hay instrumentos de política económica, inversiones públicas y privadas. Hay algunas medidas en la política presupuestaria. La transformación de la economía hacia la doble transición se basa en inversiones y reformas, y las inversiones públicas y privadas están en el centro de la doble transición. Bueno, hay planos de recuperación para Europa que se ajusta plenamente a estas dos transiciones. Hay el marco financiero plurianual también, donde hay medidas y, bueno, algunos mecanismos e instrumentos en este. Hay cosas también en la política de investigación y industrial, y en particular el CHIPS Act, por ejemplo, que se ha hablado mucho de él. Es la Acción Europea de Semiconductores, o el CHIPS Act, y no he olvidado de traducir esta diapositiva. Y sería en derecho europeo reglamento, ¿no? El reglamento europeo sobre los chips, que también en castellano se usa el término, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, es un ejemplo de acción en este terreno. Bueno, hay algunos instrumentos jurídicos también en la política de competencia, en la política de contratación pública ecológica, en la política de control de ayudas estatales. Bueno, no tengo el tiempo de desarrollar estos puntos. Me voy a concentrarme sobre las medidas más este texto. Hay cosas sobre el tratamiento de residuos, una directiva de 2012 que limita las sustancias peligrosas contenidas en los aparatos eléctricos y eléctricos nuevos. Bueno, hay toda una serie de medidas en este. La presencia de componentes peligrosos implica una gestión específica de los residuos, sobre todo porque la falta de reciclaje conlleva la pérdida de recursos naturales. Y bueno, hay una regulación desde algunos años para la reutilización, el desmantelamiento y la valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y la directiva intenta prevenir o limitar esos daños mediante la reutilización, el reciclado y otra forma de valorización de estos residuos. Y bueno, hay otras cosas sobre el ecodiseño.
El ecodiseño ecológico se refiere a la integración de las características medioambientales en el diseño del producto con vista a mejorar su comportamiento medioambiental a lo largo de su ciclo de vida. Los requisitos de diseño ecológico empiezan con la prohibición de sustancia peligrosa para la salud o el medio ambiente. Y el segundo es el ecodiseño de los aparatos que consumen energía. Hay una directiva de 2009, no la encuentra, que establece requisitos de diseño ecológico, prevé el establecimiento de requisitos mínimos de diseño ecológico que deben cumplir los bienes que utilizan energía antes de poder ser utilizados o comercializados en la Unión Europea en todas las fases del ciclo de vida del producto. Y estos incluyen las materias primas, la fabricación, el envaso, la distribución y la instalación, el mantenimiento, el uso y el final de la vida útil de estos productos. Y los fabricantes deben determinar el perfil ecológico de sus productos y utilizarlo para estudiar opciones de diseños alternativos. Y bueno, hay en el último punto, medida para, específica para los centros de datos. Las medidas más recientes se refieren más concretamente a los centros de datos. Hay estudios que muestran las perspectivas de mejora, pero estas requieren una política industrial proactiva en los ámbitos de la energía, la tecnología y de la inteligencia artificial. El objetivo es que los centros de datos pueden ser más eficientes energéticamente, centrarse en la reutilización de la energía residual, o sea, la calor, y el mayor uso de fuente de energía renovable para llegar a ser neutro en carbono en algunos años. Y estas cuestiones fundamentales se rigen desde hace tiempo por forma de autorregulación, o sea, el código de conducta, pero con buenas prácticas y eso, pero la Comisión ha propuesto un reglamento de ecodiseño, es sobre servidores y productos de almacenamiento de datos, y que forma parte del objetivo de neutralidad de carbono para los centros de datos. Y incluye requisitos de diseño ecológico para el consumo de energía, la eficiencia de los recursos del servidor, incluye reparabilidad, reutilizabilidad, reciclabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, con criterios y eso. Mi conclusión es la siguiente. Hay una, dos o tres transiciones. Bueno, hay una transición digital. Se quiere una transición ecológica. Y la ambición europea parece conllevar un proyecto político, un proyecto de integración económica y social, básicamente una determinada visión de la sociedad. A pesar de sus antagonismos y quizá precisamente por ellos, vincular la transición digital y la transición ecológica es sin duda necesario. En esta doble transición hay quizás todavía un punto ciego que parece ocultar otro, al menos tan fundamental con los otros dos. Es la transición social, que esta doble transición traerá inevitablemente consigo. Y este punto ciego no pasa
desapercibido y es evidente que las instituciones europeas no lo ignoran. Son conscientes de estos, que la automatización de la industria provocará la obsolescencia de muchos empleos y la transformación radical de muchos otros. Y la agricultura de precisión transformará la profesión del agricultor, etcétera, etcétera. Las ciudades inteligentes son una oportunidad que pueden desaprovechar las poblaciones más frágiles. Entonces, una transición social que acompañe a los ciudadanos en la educación digital y en la formación permanente en las nuevas competencias que implica la doble transición es una necesidad absoluta para que la doble transición sea justa e inclusiva. Y en este sentido, la doble transición se convierte así en una triple transición. La digitalización pone así de manifiesto vulnerabilidades individuales, pero también colectivas. Un Estado que depende totalmente de un sistema energético integrado está expuesto a riesgos considerables en caso de ciberataque. La protección de datos también debe replantearse y afinarse para ir más allá del binario entre datos personal y no personal y tener en cuenta los datos colectivos. Por último, la transición digital y ecológica quizás sea también por fin una transición jurídica. El derecho debe ser consciente de estos avances tecnológicos y sociales fundamentales. Y ello requiere sin duda un enfoque más conductista de la ley que examine los usos que se le pueden dar. Y esto requiere también un nuevo enfoque de la tecnología, que no implica abandonar el principio de neutralidad tecnológica del derecho. Y quizás debería poder ser más ágil, estar diseñada para adaptarse mejor a los avances tecnológicos que en general se producen a un ritmo mucho más rápido que los cambios de legislación. De cara al futuro, puede afirmarse que el éxito de la doble transición dependerá de su capacidad para encajar en un contexto geopolítico en rápida transformación y en reestructuración. Y en estas condiciones, una doble transición es posible e incluso deseable. Se apoya en un proyecto político inclusivo y solidario de integración económica, social y geopolítica de esta doble transición que tenga plenamente en cuenta las transiciones que plantea. Gracias a todos por su atención. Perdón por mi idioma muy catastrófico. No, ha estado súper bien, te hemos entendido perfectamente. Vale. Quiero enviarte un aplauso virtual, y mi agradecimiento por tu tiempo, por tu generosidad digamos, en el compartir tus vastos conocimientos sobre estos temas. Además, manejas una diversidad de conceptos en una diversidad de ámbitos probablemente nuevos para nuestra audiencia, ¿no? Mientras los asistentes y las asistentes van pensando las preguntas que van a realizar, seguramente tienen muchas, seguramente están deseando hacerte muchísimas preguntas en relación con tu riquísima exposición. Yo tengo algunas, mientras les damos tiempo para, digamos, preparar sus preguntas y manifestar sus preguntas. Por favor, dejen sus preguntas, como bien nos han mencionado nuestros amigos de Iusverum, dejen sus preguntas a través del chat, por favor. Ya pónganlas en el chat y las iremos leyendo para que la profesora Bertrand nos vaya a responder, ¿no?
Pero en mi caso tengo algunas inquietudes, ¿no? Mientras damos tiempo a los demás a que puedan formular las preguntas. En una primera parte de tu exposición, me pareció ver, digamos, una crítica, de alguna forma, al optimismo, a lo que en la teoría se denomina el optimismo tecnológico, ¿no? Que se opone al pesimismo tecnológico, que nos dice que la tecnología nos va a deshumanizar, el miedo que existía al inicio de este milenio, cuando se decía que los libros iban a desaparecer y no han desaparecido. Mira, los libros siguen existiendo, they are alive and kicking, ¿no? Pero el optimismo tecnológico exagerado, digamos, a veces nos lleva a ciertos peligros, ¿no? Como el impacto medioambiental, ¿no? Que tú has subrayado en la primera parte de la exposición. ¿Crees que este optimismo tecnológico nos lleva a estos peligros? Una segunda pregunta tiene que ver con la cuestión política, presente fundamentalmente, yo diría, en el Parlamento Europeo, ¿no? Que después me parece que de Lisboa tiene un mayor peso todavía, ¿no? Hay partidos que tienen escaños en el Parlamento Europeo que tienen discursos negacionistas del cambio climático. Evidentemente, podrían ser un obstáculo para estos cambios, o cómo ves esas perspectivas. Y mi última pregunta tiene que ver con el tema de los residuos tecnológicos que has mencionado hace un momento, ¿no? Hiciste referencia a 3 o 4 directivas que, como se sabe, pues la directiva tiene una naturaleza jurídica en principio distinta al reglamento, es decir, la directiva es un mandato a los estados. ¿Cuál es tu visión o tu balance acerca del cumplimiento de los estados en relación con esa directiva? ¿Cómo ha cumplido cada uno de los estados miembros de la Unión Europea estos mandatos de la directiva, teniendo en cuenta también que, según la jurisprudencia o el derecho europeo, si en la directiva hay, digamos, disposiciones claras y distintas, sí que tiene una aplicación más directa, ¿no? Esto tiene un nombre que en este momento se me escapa. Básicamente esas son mis reflexiones y nuevamente quiero felicitar tu brillante exposición que ha abordado muchísimos temas quizá novedosos para nuestra audiencia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo con la idea de optimismo tecnológico, y es muy impresionante ver todas las comunicaciones de la Comisión sobre todas estas perspectivas, y hay una disociación entre toda esta comunicación política y los alcances del derecho para asumir esta doble transición. O sea, en mi visión, no hay realmente esta doble transición. Yo veo sobre todo una voluntad política de alcanzar más allá en la generalización de la tecnología, y sobre todo hay una palabra que vuelve siempre en todo este plano de las cuestiones numéricas, es la confianza. El objetivo de la comunicación política es alcanzar la confianza de los ciudadanos y mejor de los consumidores europeos, para que usen la tecnología y que no hay un miedo que baja el uso de estas tecnologías. Y entonces hablar de las dos transición conjunto es una forma de alcanzar esta confianza, porque, bueno, parece una cosa equilibrada. El medio ambiente, el progreso tecnológico, parece algo
equilibrado, ¿no? Así, pero si no si no alcanza sobre los dos pies, bueno, puede ser un poco desequilibrado. Desequilibrado. Sí, sí, sí. Y toda esta narrativa también digamos, hasta filosófica, yo diría, del tema del progreso, ¿no? De hasta dónde nos puede llevar el progreso y si el progreso es absolutamente... yo creo que el progreso es necesario, pero tiene que haber una sostenibilidad, ¿no? El progreso hay en la sociedad del riesgo, etcétera, ¿no? No sé. Bueno, parece que tenemos una pregunta de una asistente al evento, que es Esperanza Elizabeth, que nos pregunta, o te pregunta, ¿cómo percibes la participación ciudadana dentro del proceso de transición? La de las personas no especialistas en derecho o tecnologías, a quienes se ha llamado los ciudadanos de a pie. Es decir, ¿cuál es el rol de la ciudadanía en la participación ciudadana en esta transición? Bueno, en el proyecto legislativo, político, no hay muchísimas cosas en este aspecto. Sí, bueno, hay pocas cosas. Recientemente tenemos unas declaraciones de los derechos digitales, pero esta declaración es un poco sorprendente. Bueno, tú trabajas sobre el constitucionalismo digital. Estamos un poco lejos de esto. Es una declaración que no tiene valor jurídica, es una proclamación entre las instituciones que quiere dar una cierta dimensión a la idea de ciudadanía digital, pero hay pequeñas cosas sobre la educación o media, la educación a la sociedad de la información, no sé cómo se... Educación digital sería, ¿no? Sí. Alfabetización digital. También. Y hay cositas en este lado y hay también un poco la idea de democracia digital y la Comisión, por ejemplo, insiste sobre la idea que las tecnologías pueden favorecer la participación, ciudadanía a la vida pública con consultación y cosas como estas. Pero es pequeño, pero es también un poco un problema de competencia limitada de la Unión Europea en este terreno. En el terreno en el que hablamos de ciudadanía digital es más la jurisprudencia, porque hay una jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea muy fuerte. No sé si conoces los casos Schrems, Digital Rights, Google Spain, bueno, Quadrature du Net. Bueno, son muchas jurisprudencias muy voluntaristas para la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Es la jurisprudencia que ha obligado al legislador a adoptar el GDPR, por ejemplo. Sí. Un tema sobre la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia ha sido últimamente en el mundo criticada también como fuente de derecho. Obviamente nadie discute su naturaleza de fuente de derecho, pero se dice pues que la jurisprudencia tiene un nivel democrático obviamente menor, ¿no? Por la legitimidad, ¿no? Y la pregunta planteada sobre el tema de la participación ciudadana casan perfectamente con esta idea, ¿no? No sé qué impresiones tienen. Porque claro, la jurisprudencia no deja de ser pues una decisión de una corte, de un grupo de personas, por más prestigiosas y capacitadas que sean, ¿no? Y creo que tiene un cariz muy opuesto, no sé si opuesto, pero distinto a lo que es la participación ciudadana, ¿no? Sí.
sí, claro. Y esto está relacionado con tu otra pregunta sobre el Parlamento Europeo, el papel del Parlamento Europeo. Y la cuestión está un poco difícil porque al nivel europeo tenemos países, Estados miembros que tienen objetivos diferentes en estas cuestiones y en particular sobre la cuestión de la regulación del numérico, porque si hay una regulación, digital, digamos. Es una manera también de limitar la innovación tecnológica y, por ejemplo, el reglamento sobre la inteligencia artificial. Bueno, los fabricantes de estos sistemas se dicen no podemos desarrollar nuevos sistemas porque tenemos un marco demasiado rígido y no se puede desarrollar innovación tecnológica. Hay preocupaciones distintas entre los Estados miembros y se percibe al nivel del Parlamento Europeo. Ok, no sé si muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, no sé, anímense. Creo que se han tratado muchos temas aquí. Bueno. Yo creo que definitivamente son temas, hay un tema que mencionaste también, es decir, no sé, me dijiste algo así como, no sé cómo será ya. Lo que pasa en Latinoamérica es que el nivel de integración, evidentemente el nivel de integración que supone la Unión Europea por su propio origen, desarrollo y naturaleza, es muy distinto a lo que se tiene en otras partes del mundo, y en Latinoamérica no se tiene ese nivel profundo de integración, aunque hay esfuerzos ciertamente recientes que buscarían esa integración. No está unificado como es el caso de la Unión Europea. Quiero agradecer a la profesora Bertrand por habernos acompañado, ya lo dije, por su generosidad, no solamente con el tiempo, sino también con sus amplios conocimientos sobre la materia. Creo que damos un pequeño elemento, pequeño y gran elemento como para, a partir de ello, generar mayores reflexiones sobre esos temas tan acuciantes para la realidad nacional e internacional. Quiero agradecer también a quienes han asistido a este evento. Muchísimas gracias por todo, gracias totales, y gracias a Jus Verum, a la carrera de Derecho y a la Clínica de Litigación Ambiental por ayudarnos y organizar este magnífico evento, y espero